Hola a todos, muy buenas. Nosotros somos Marcos Coy, Santiago Pérez y Carlos Bertomeu, y este es nuestro trabajo de historia del arte. La obra que vamos a analizar en este caso es La familia de Carlos IV. Pasamos ya al trabajo. De acuerdo, como ya hemos comentado, la obra que analizaremos en este trabajo será La familia de Carlos IV. El autor de esta obra es Francisco de Goya, quien está reconocido como uno de los más grandes pintores de toda la historia y además como uno de los más célebres personajes de toda la historia de España. Este pintor cuenta con obras tan célebres y famosas como Saturno devorando a sus hijos o La mujer desnuda, entre otras grandes obras maestras. El cuadro de la familia de Carlos IV se encuentra actualmente exhibido en el Museo del Prado de Madrid, exactamente en la Sala de los Contemporáneos. Este cuadro y esta obra se sitúa dentro del periodo del neoclasicismo, que era el estilo pictórico que predominaba en Europa en la época en la que el cuadro fue realizado. Ahora vamos a introducirnos más en el origen de la obra y lo que es la obra en sí misma, ¿no? El título de la obra realmente no esconde más misterio. Es un título totalmente temático que hace referencia directa a aquello que se ve en el cuadro, que en este caso es el rey de España, Carlos IV, y a toda su familia. Esta obra fue realizada por Goya en el año 1800. Este lo realizó en la zona de Madrid, concretamente en Aranjuez, que era donde residía la corte real en una determinada época del año. Para finales del 1800, Goya ya pudo ver terminada su magna obra. Este cuadro es un encargo hecho directamente por la familia real española, que se lo encargó al pintor aragonés, seguramente aconsejados por Godoy, que era un importante miembro del gobierno. En una de las cartas que intercambiaron Godoy y la reina María Luisa, que supuestamente mantenían una relación adúltera, se desvela que este cuadro es un encargo, concretamente en la carta que la reina envió a Godoy el 22 de abril de 1800, donde habla del encargo que le había hecho al pintor. En resumen, la familia real encargó a Goya que hiciera un retrato colectivo de todos ellos. Además, el cuadro pertenece a una serie de retratos que Goya hizo de la familia real. En ellos representó a diferentes miembros de la regia familia. Ya representó al rey Carlos III antes de que su hijo Carlos IV subiera al trono. Algunos cuadros de esta serie son Carlos III Cazador, Carlos IV Cazador o Carlos IV a caballo, entre otros. El cuadro estuvo en un principio localizado en el Palacio Real de Madrid. Estuvo en diferentes salas del palacio como el comedor del rey, la sala de la corte, el antiguo dormitorio de los príncipes, donde dormía el que sería el futuro rey Fernando VII, o en la sala privada llamada por los reyes el gabinete de descanso. Finalmente el cuadro terminó en el Museo del Prado, donde se exhibe actualmente la Sala de los Contemporáneos, como ya hemos mencionado anteriormente. Ahora nos centraremos más en la técnica que empleó Goya en esta obra. Para realizar este cuadro, Goya utilizó la técnica del óleo sobre lienzo. Esta técnica fue la predominante en la pintura desde la época del Renacimiento, ya que era la más fácil de fabricar en los talleres de pintura, entre otras causas. Esta técnica dotaba o permitía una mayor precisión a la hora de pintar, y además ofrecía la enorme ventaja de que podías corregir algo que ya estaba pintado, porque te permitía pintar por encima de lo pintado y así poder pintar o dibujar otra cosa y corregir los errores perfectamente. Esta técnica permite el manejo y mezcla de colores, lo que genera unas amplias cualidades cromáticas que permiten que se haga una representación muy realista. Como lo hecho con esta técnica tarda en secarse, ya que es una técnica húmeda, se trabaja en largos periodos de tiempo, que permitían largas sesiones de posado de los modelos, las cuales eran totalmente necesarias, pues no existía la fotografía en aquella época. Esta técnica permite también realizar el difumino, lo que dota a la obra de un mayor realismo a los elementos representados en la misma. En este cuadro se aprecia la sensación de esfumato, hecha a propósito por Goya. Esto consiste en indefinir los contornos de la figura. De esta forma, las figuras se mezclan más con el entorno que las rodea, pudiendo llegar a dar, en ocasiones, una sensación fantasmagórica. Ahora nos centraremos en el contexto artístico de la obra y describiremos el estilo al que ésta pertenece.
La familia de Carlos IV fue creada justo al final del siglo XVIII y principio del siglo XIX, justamente en el año 1800. En esta época destacaban diferentes corrientes y estilos pictóricos, cuyas épocas coincidieron en el tiempo. Estas corrientes son el barroco, el rococó, el neoclasicismo y el romanticismo. El barroco y el rococó es cierto que son ya estilos un poco anteriores a la obra en sí misma, pero cuya influencia final coincidió con los comienzos de la gran influencia del neoclasicismo, que es la corriente a la cual pertenece esta obra, y por eso las hemos mencionado. El neoclasicismo y el romanticismo coincidieron entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. De hecho, se considera a Goya y algunas de sus obras como precursores del romanticismo. Como ya hemos comentado, esta es una obra neoclásica, y esta corriente se caracteriza por diferentes elementos. Tenía un gran interés por valores o elementos tales como el equilibrio, la proporción o la simetría, que eran valores propios del arte griego clásico, cuyos valores y formas tenían como modelo los neoclásicos. Debido a este interés, rechazaban totalmente todos los excesos y las espectaculares que ofrecía el arte barroco y el rococó. Aparte, buscaban que hubiera un racionalismo en su composición estética, llevando a una representación muy organizada. Esto era debido por el culto a la razón de este movimiento. Las obras presentaban superficies bien acabadas y una factura impecable, en la que casi no se apreciaban las pinceladas. Los cuadros solían ser composiciones equilibradas, y con las posturas de los elementos y personajes que aparecían en ellas muy cuidadas y estudiadas. La gestualidad de los personajes solía estar contenida, llevando a que estos tuvieran una marcada falta de expresividad. Por otro lado, la gran base del neoclasicismo se encuentra en la reivindicación y renovación de los valores propios de la antigüedad clásica. Este movimiento está caracterizado por su culto a la razón, cuyas bases filosóficas originadas en Francia se expandieron por Europa bajo el nombre de Ilustración, la cual abarcaba todas las manifestaciones del neoclasicismo, ya sea pintura, escultura, literatura, etc. Por tanto, el verdadero origen de este movimiento es la filosofía e ideología ilustrada surgida en Francia durante el periodo de la Ilustración. Abajo a la derecha podemos ver el cuadro La muerte de Marat, de Jacques-Louis David, quien es uno de los grandes exponentes del neoclasicismo. A continuación, queríamos mostrar el cuadro completo, donde se puede apreciar que es una obra dotada de un realismo enorme, con un gran equilibrio y proporcionalidad, con unas posturas muy estudiadas de los personajes que aparecen, y además se puede apreciar que es una obra racional, en la que no se aprecian ni excesos ni elementos ostentosos propios de corrientes y movimientos anteriores como el barroco o el rococó, los cuales rechazaba totalmente el neoclasicismo. También queríamos mostrar el ejemplo en esta obra de la gestualidad contenida de sus personajes. Como se puede observar en las tres fotos que hemos seleccionado aquí, se puede ver que en sus rostros hay una total falta de expresividad, por tanto, una gestualidad contenida. Ahora nos centraremos en analizar el esquema compositivo de la obra en sí misma. En la composición interna, vemos que la forma compositiva desde el punto de vista del espectador es vertical, dado que la obra nos ofrece un marcado equilibrio. Las formas son cerradas porque se encuentran en un lugar delimitado, y existe una estabilidad de las figuras. En este cuadro se observa una agrupación de las figuras, es decir, existe una unidad compositiva y una interrelación entre las figuras, aunque esta interrelación no es directa. La simetría es axial, porque el eje queda dividido en dos grupos, y también se observa una ley del equilibrio de masas, puesto que la figura principal se sitúa a un lado y está compensada con figuras al otro lado de la pintura. Hay una clara fidelidad al objeto representado, porque lo que se representa es a la familia real en sí misma. Las formas representadas son figurativas, porque se pueden distinguir claramente rostros humanos y además se puede identificar con precisión a cada uno de los integrantes del cuadro. En cuanto a la forma pictórica o el acabado, hemos estado buscando información y guiándonos también por lo que se observa en los cuadros, y no nos hemos acabado de decidir y estamos dubitativos entre si el acabado es abocetado o por el contrario el acabado es con trazo suelto, ya que en el mismo cuadro podemos encontrar los dos tipos de acabado,
El abocetado con algunos de los personajes representados y el trazo suelto sobre todo se puede visualizar en los cuadros que hay en la pared de la sala. Por último, se observa que las figuras carecen de expresividad como ya hemos mencionado anteriormente. Ahora nos centraremos en la descripción formal de la obra y trataremos los efectos que en ella se pueden observar. En primer lugar, se observa un cierto volumen, que se obtiene gracias a la gradación de colores de los ropajes de los personajes. En segundo lugar, la perspectiva del cuadro es frontal, debido a que las figuras del cuadro están dispuestas de frente al espectador. Dentro de la perspectiva se puede hablar de un escalonamiento en varios planos, concretamente 3. Un primero en el que vemos a la familia cercana del monarca, Carlos IV. Un segundo en el que se encuentra el resto de la familia real. Y un último plano en el que aparece el pintor Francisco de Goya haciendo clara referencia a las meninas de Velázquez. Además, se pueden observar unos cuadros en el que aparecen 3 mujeres en uno y un paisaje bucólico en el otro. Para acabar con los efectos, el cuadro no muestra mucho movimiento, y tampoco, como ya hemos mencionado anteriormente, muchas expresiones. En este momento hablaremos de la luz en el cuadro. Se observa que hay un solo foco de luz, y este proviene de la parte derecha superior del cuadro, ya que vemos a las figuras de esa zona con un claro efecto de claroscuro. Ahora ya vamos a adentrarnos en lo que es la temática misma de la obra. Como ya hemos comentado, el tema de la obra no tiene más misterio que el que revela su título. El tema del cuadro es la familia de Carlos IV, el rey de España, y su familia, quienes quisieron perpetuar su imagen en una obra pictórica que ordenaron y pidieron hacer al pintor Francisco de Goya. Ahora vamos a explicar y a enumerar los personajes que aparecen, que hemos intentado representar aquí en esta imagen, editando con números y sus nombres, y empezaremos de izquierda a derecha. El primer personaje que aparece es Goya, que es el autor del cuadro que se representa a sí mismo en él. El número 2 es Carlos María Isidro, quien es hermano de Fernando VII, el príncipe. El número 3 es el mismísimo Fernando VII. El número 4 es María Josefa, quien es hermana del rey Carlos IV. El número 5 es una princesa desconocida y no identificada. El número 6 es la infanta María Isabel, que es la hija mayor de la reina. El número 7 es la mismísima reina María Luisa, esposa de Carlos IV. El número 8, ese niño es Francisco de Paula, el infante, que es el hijo pequeño de la reina. El número 9 es el mismísimo rey, Carlos IV. El número 10 es el infante Antonio Pascual, quien es hermano del rey. El número 11 es la infanta Carlota Joaquina. El número 12 es Luis de Borbón y de Parma. Y el número 13 es la infanta María Luisa Josefina, que constatan un matrimonio. Y el número 14 es el hijo de María Luisa Josefina, que es todavía un bebé, y su nombre es Carlos Luis, el infante Carlos Luis. Ahora nos adentraremos a explicar las interpretaciones que da pie a las que la obra da pie a sacar a partir de su análisis y a internarnos en el significado de la obra. Realmente hay que comenzar por su contexto histórico, pues en el contexto histórico de la obra radica también su significado, o parte de su significado. Esta obra fue realizada en el 1800, época en la que estaba teniendo lugar la Revolución Francesa. Esta revolución marcó el inicio de las revoluciones liberales que continuarían en los siglos venideros, las cuales comenzaron a marcar el final de lo que fue llamado el Antiguo Régimen, que era un régimen de gobierno que había dominado en los anteriores siglos las monarquías europeas. Era un régimen caracterizado porque eran regímenes con una monarquía absoluta o autoritaria, es decir, estaban basados en el absolutismo. Para relacionar esto con Goya, se sabe que la ideología del pintor aragonés evolucionó paralelamente con la de otros ilustrados españoles, avanzando por tanto a una ideología y posición liberales e ilustradas. Se posicionó a favor de las ideas provenientes de la Ilustración de Francia y por tanto en contra del sistema del antiguo régimen. Como consecuencia de ello, Goya no fue muy proclive a las ideas de gobierno de la familia real española, siendo esta una monarquía absoluta propia del antiguo régimen. Si bien el rey que está representado en la obra, Carlos IV, era más proclive a una forma de gobierno similar a la del despotismo ilustrado, al igual que su padre Carlos III, este seguía formando parte de un sistema absolutista.
Como dice la gran frase y la gran cita, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Lo cierto es que las diferencias de Goya, según algunas interpretaciones, con la familia real, se aprecian en el cuadro. De hecho, para muchos historiadores del arte, es un retrato de la familia real con un claro tono satírico y ridiculizador de la misma. Seguramente eso a causa de sus diferencias ideológicas con ella y su rechazo a la familia real debido a que era un régimen absolutista. Por ejemplo, esto se puede apreciar si se compara con otro retrato de esta familia real, como el de Vicente López, que se encuentra a la derecha. Se aprecia que en el retrato hecho por Goya están mucho menos favorecidos y se distancia además del carácter y profundidad psicológica propios de otros retratos de Goya. En el cuadro de Vicente López, que se puede ver aquí, la familia real aparece mucho más favorecida. Sin embargo, para otros muchos historiadores del arte, esta obra no supone ninguna sátira ni tiene ningún significado oculto de burla hacia la familia. Simplemente se trata de un retrato normal con el objetivo de representar bien y fielmente a toda la regia familia, sin malas o satíricas intenciones. Por otro lado, la causa de que una mujer aparezca sin rostro en el cuadro es cuestión de debate. Sin embargo, la hipótesis más aceptada tradicionalmente es que no tiene rostro porque representa a la que sería la futura esposa de Fernando VII, la cual, para el momento en el que se hizo el cuadro, no sabían quién iba a ser. Por lo tanto, Goya la pintó girada con el propósito de no mostrar completamente su rostro, puesto que todavía no sabían qué mujer sería la esposa de Fernando VII. Por otro lado, también es importante hablar de los paralelismos o la relación que guarda este cuadro con una de las grandes obras maestras de la pintura universal, Las Meninas de Velázquez, a quien consideraba Goya su maestro y admiraba absolutamente. Si bien Goya no copió este cuadro ni lo usó para realizar un calco exacto, se trató de un punto de referencia a la hora de hacer su retrato. Hay grandes similitudes entre los dos cuadros, como son claramente el representarse a sí mismo pintando el cuadro o estar en una sala de interior de un palacio decorada también con diferentes obras y pinturas alrededor. Sin embargo, también hay varias diferencias entre las dos obras. Para ello, pondremos los dos cuadros en la imagen para así poder compararlos y observar mejor estas diferencias. La gran diferencia entre las dos obras radica en el concepto del espejo. En la obra de Goya, el espejo se encontraría situado enfrente de los reyes y los retratados, de tal manera que lo que Goya está pintando es la imagen de los reyes reflejada en el espejo. Es decir, Goya no pinta cómo él mismo ve a los reyes, sino que lo que está pintando es cómo los reyes se ven a sí mismos, constituyendo así un significado bastante interesante. Esto explica por qué Goya aparece detrás de todos los retratados, a diferencia de Velázquez, que como se puede observar, en Las Meninas él aparece en primer plano, constatando así la gran diferencia entre las dos obras, que radica en el espejo y en el concepto del reflejo de los reyes. Por último, queríamos mostrar la bibliografía que hemos usado, en la que se encuentran diferentes blogs de internet, diferentes libros especializados sobre Goya y diferentes artículos científicos que nos han servido mucho para realizar el trabajo, además de que hemos contrastado información con gente especializada, tanto estudiantes de Historia del Arte como también hemos hecho una entrevista o preguntas sobre el trabajo a un estudiante de doctorado en Bellas Artes. Y aquí ahora también dejamos algunos enlaces para las fuentes que se encuentran disponibles online. Y finalmente aquí se da por concluido el trabajo, viendo una última imagen de la obra. Así que muchas gracias y esperemos que haya sido un buen trabajo y que ayude mucho a aprender sobre esta obra y sobre Goya, que a nosotros nos ha ayudado mucho sin duda. Un saludo y hasta pronto. Esto ha sido un trabajo de Santiago Pérez, Carlos Bertomeo y Marcos Coy. Un abrazo.